Hola, muy buenas a todos. En este video vamos a presentar una aplicación práctica del aprendizaje no supervisado utilizando un dataset que encontramos en Internet. Eh, Principalmente nuestro objetivo fue aplicar los tres algoritmos de clustering como K-means, clustering jerárquico y DBC-CAM. Sigue- Siguiente. Para tener una descripción básica del dataset, eh, podemos ver que su nombre es Small Customers. ¿Qué es lo que viene en ese dataset? Vienen las columnas como el ID de cada registro, el género de cada persona, el número de años que tiene, eh, su fondo anual que consumió y un porcentaje de score de lo que consumió en ese año. Lo que podemos ver aquí es que es adecuado para clustering. ¿Por qué? En su mayoría todas sus columnas o variables son numéricas, por lo que permite medir distancias entre puntos. Sin embargo, como podrán ver, la columna de género no es una cadena de texto y no es un entero. Por lo que después, por lo que tenemos que transformarla en darle un valor numérico. Por lo que ya les voy a explicar a continuación. Sin embargo, antes de aplicar los algoritmos, realizamos un procesamiento. Primero limpiamos los datos y luego aplicamos una normalización con Standard Scalar. Perdón. Porque los algoritmos de clustering son muy sensibles a las diferencias de escala entre variables. Y esto asegura que todas las características tengan el mismo peso. Por eso, si se dan cuenta aquí, convertimos la columna del género entre el masculino y femenino, dándole un valor numérico. Por lo que tenemos que el valor masculino es cero y el valor femenino es uno. Esto nos va a ayudar a que todas las variables se acoplen mucho mejor. Ya, limpiando más la dataset, sacamos lo que es el Customer ID, ya que no genera ningún valor al, a nuestro al algoritmo. Ya, ok. Les voy a hablar un poco sobre el algoritmo de Cummings, que es el que estamos utilizando aquí. Para comenzar la aplicación del algoritmo de Cummings, para determinar el número óptimo de clusters, utilizamos el método de codo. Sin embargo, como es una tasa pequeña, no es necesario en este caso. Pero, sin embargo, se calcula lo que ayuda a calcular la suma de errores para diferentes valores de K. Por lo que la gráfica muestra un punto de inflexión en K, que sería tu valor. Lo que indica que ese es el número adecuado de grupos. Pero como dije, no es necesario en este caso. Bueno, aquí podemos ver, o sea, que estamos agregando a la gráfica para ayudarnos a identificar mucho mejor nuestros valores, dándoles etiquetas y aquí lo que es el gráfico. Por lo que tenemos el número de aquí. Tenemos tres grupos, por lo que podemos ver, que es Cluster C, Cluster A, Cluster B. Por lo que nos da una conclusión de que el consumidor es con bajo gasto y participación limitada. Por lo que este grupo reúne a clientes que visitan el mall de manera ocasional y realizan compras básicas. Por lo que podemos ver. Ya, eso sería todo por el momento. Y vamos a pasar a los siguientes algoritmos presentados por mis compañeros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diego Montaliza y hoy les voy a presentar este código, en el cual se fue aplicado el clúster jerárquico, específicamente el método aglomerativo. Con este código podemos notar que primero se hizo la carga de datos, después se convirtió algunos datos a numéricos, como puede ser el género, se seleccionaron las columnas de nuestro dataset,
Si después se escaló los datos, después se calculó las matrices de enlaces y por último se grafica el dendrograma. Generemos un dendrograma que muestra cómo se van fusionando los datos, analizar la altura de los cortes determinados que el dataset se divide naturalmente en números de grupos o clústeres. Este es el dendrograma que se creó y como podemos ver, esta técnica nos permitió visualizar cómo se relacionan los datos entre sí y validar la cantidad de clúster con k-means. Este algoritmo detecta estructuras jerárquicas y los agrupa por similitud progresiva. Puede verse afectado por variaciones externas, aunque menos que k-means. Es más costoso computacionalmente, ya que esto está más especializado con datos grandes. Es muy útil cuando se quiere entender la estructura interna y jerárquica de los datos. Estas son las ventajas que tiene este algoritmo. Ahora, para el otro algoritmo que se realizó, es este, que igual que en el código de abajo, comenzamos con la carga de datos, convertimos gender a un valor numérico, seleccionamos las columnas relevantes para el clustering, que son todas estas columnas las que se tomó de nuestro dataset, escalamos los datos ya que el algoritmo DBSCAN necesita ser escalado, reducimos las dimensiones con PCA y al final y aquí aplicamos el DBSCAN, que es el algoritmo. Que aquí podemos ver que tenemos dos parámetros ajustables. Uno es el EPS y el otro es el MinSem. Este algoritmo se basa en la densidad, en densidades, y es muy útil para detectar ruido o valores atípicos. Para elegir los parámetros de EPS y MinSimple, analizamos la gráfica de distancias K. DBSCAN detectó cierta cantidad de clústeres y marcó algunos puntos como ruido. Como podemos ver en la gráfica, aquí hay un punto negro, lo cual y como está alejado, es el ruido que detectó el algoritmo. Este método fue especialmente útil para identificar patrones no lineales y puntos aislados, o también conocido como puntos atípicos. Además, este algoritmo funciona muy bien para detectar clústeres de forma irregular, tolera bien los outliers y los marca como ruido. Puede ser más lento si hay muchos puntos y dimensiones, pero es muy útil cuando existen clústeres complejos o densidades muy variables. Las selecciones de EPS y MinSimple afectan mucho a los resultados. Es por eso que aquí ponemos que son parámetros ajustables y lo cual se debe ir ajustando para tener una mayor precisión. Gracias, esas son la explicación de estos dos códigos. En cuanto al criterio utilizado para este proyecto, seleccionamos este dataset porque incluye variables numéricas con un rango adecuado para aplicar algoritmos de aprendizaje no supervisado. Esto nos permite trabajar con datos consistentes y comparables. Decidimos aplicar un proceso de estandarización, ya que todos los modelos de clustering que usamos especialmente en K-means, el jerárquico y en DBSK dependen directamente de las distancias entre puntos. Sin una escala uniforme, los resultados habrían sido un poco fiables. Para determinar los parámetros ópticos de cada algoritmo utilizamos técnicas específicas. Para K-means empleamos el método del codo para identificar el número ideal de clusters. En el caso de clustering jerárquico, analizamos el endograma para visualizar cómo se agrupan los datos y elegir el punto de corte adecuado. Para DBSCAN, nos apoyamos en la gráfica de distintas KDICs para seleccionar valores apropiados de Epsilon y Min samples. Con todo esto logramos una configuración sólida para cada modelo. Al comparar los resultados entre los diferentes algoritmos, observamos varios puntos interesantes. En primer lugar, K-means generó agrupaciones claras, consistentes y relativamente equilibradas, lo que facilitó interpretar cada clúster. El modelo jerárquico confirmó patrones similares, los encontramos por K-means, pero además nos permitió visualizar las relaciones entre los datos mediante el endograma
Esto nos ayudó a entender cómo se forman los grupos progresivamente. Por otro lado, DBSSCAN compartió de manera diferente. Fue capaz de identificar puntos aislados o ruidos, resultado especialmente útil como la estructura de los routers no eran compatibles esféricamente. Comparar los tres enfoques nos permitió comprender mejor cada modelo, interpretar la distribución y la forma de los datos, dándonos una visión más completa del comportamiento del dataset. Concluimos que el aprendizaje no supervisado es una herramienta muy poderosa cuando se busca descubrir patrones ocultos eh, con un conjunto de datos sin necesidad de etiquetadas. La aplicación combinada con K-means, clustering jerárquico y DBSSCAN nos permitió analizar el dataset desde las distintas perspectivas, contrastar los resultados y validar coherencia de las agrupaciones identificadas. Gracias al uso de estos tres algoritmos no solo detectamos grupos, sino también comprendimos mejor su forma, su distribución y su diferencia entre ellos. En conjunto, esto nos proporcionó una visión global, sólida y fundamental del dataset. Bueno, gracias por ver nuestro trabajo y compañeros en esta aplicación del proceso, los algoritmos y los resultados que obtuvimos. Esperamos que este análisis les haya sido útil para comprender cómo funcionan estas técnicas de aprendizaje no supervisado.